Hace más o menos un año pasó algo que todavía me cuesta explicar y que nadie que conozca ha vivido igual. En aquel momento estaba con mi novio en la cama de su apartamento. Nos conocíamos desde hacía un tiempo y esas tardes tranquilas en pijama eran lo nuestro. Poner una serie de fondo, comer algo improvisado y pasar el rato sin compromiso. Ese día no había alcohol ni drogas ni nada fuera de lo normal. Yo le estaba limando las uñas y limpiándole lo que había debajo. Una tarea tonta, pero íntima que nos hacía reír, mientras en la tele había una comedia de fondo. Era mediodía, la luz entraba por la ventana y la casa olía a café frío y sábanas. De pronto, sin advertencia, todo se cortó. Fue así de súbito, se hizo negro. No fue un parpadeo ni un cierre de ojos, fue como si todo el sonido y la materia se hubieran desligado de mí. No oía la tele, no oía su respiración, ni siquiera sentía mi pecho moverse. No había pánico, y eso fue lo más raro. En vez del miedo, me invadió una calma absoluta, una paz que no era de este mundo. Visualmente, no había cuerpo. Cuando miré hacia abajo, no había nada que fuera mi cuerpo, solo un vacío negro en el que centelleaban pequeños puntitos blancos, como estrellas lejanas. Era como estar suspendida en el espacio, flotando sin peso ni tiempo. La sensación de tiempo falló. En esa cosa que pasó, me pareció que estuve allí muchísimo tiempo. Sentí años de tranquilidad, una especie de estiramiento del alma. Pero cuando volví, fue instantáneo. Un parpadeo y de nuevo estaba en la cama, la tele a volumen bajo, su cara al lado mía. Él me miró con los ojos muy abiertos y dijo exactamente lo que yo estaba sintiendo. ¿Te pasó a ti también? Le hice 1000 preguntas. Le pedí que describiera con detalle qué vio y qué sintió. Su relato calzaba con el mío palabra por palabra. El negro, las luces como estrellas, la ausencia de cuerpo, la paz, la duración que no era duración. Lo hablamos y lo volvimos a hablar durante horas, intentando agarrar la experiencia por algún lado racional. Intentamos reírnos, pero por debajo de la carcajada había algo igual de profundo, asombro y una punzada de anhelo. Yo, que me consideraba una persona con los pies en la tierra, empecé a abrir pequeñas puertas. Leí testimonios de experiencias cercanas a la muerte, de salidas extracorporales, de momentos de unión colectiva donde varias personas relatan lo mismo. Lo más raro fue el deseo de volver. Si me preguntas hoy, te diría que, por extraño que suene, quería regresar. Esa paz era adictiva. No era huida ni morbo, era el recuerdo de una quietud que te reconecta con algo que no pilla nombre fácil. Me daba miedo admitirlo en voz alta porque suena a cliché de película mística, pero la sensación era real y persistente. Una nostalgia por un lugar que no era un lugar tal como lo entendemos. También hubo algo de culpa, querer volver a algo que podría implicar morir. Pero la sensación no era ni bélica ni desesperada, era una curiosidad pura. Hubo efectos prácticos también. Después del evento presté atención a mi salud mental, me di tiempo para descansar y reducir el estrés, y él hizo lo mismo. Nos cuidamos más, sin saber si era prevención o superstición, pero más que nada, cambió la forma en que miro las pequeñas rupturas del día a día. Cuando algo se vuelve demasiado silencioso en el mundo, me pregunto si no es una invitación a escuchar algo distinto. Nunca obtuve respuesta definitiva. No sé si fue una experiencia extracorporal, un episodio neurológico compartido o algo que todavía no tiene nombre. Lo que sí sé es que fue real, que lo vivimos los dos y que dejó una marca. Una mezcla de asombro, de consuelo y de deseo. A veces cierro los ojos y vuelvo a ver ese negro salpicado de luces y la calma viene con él por un segundo. No lo busco activamente porque sería tramposo. Hay que vivir aquí y ahora. Pero tampoco lo evito. Sigo pensando que hay rincones de la experiencia humana que todavía no caben en la ciencia ni en la superstición y que de vez en cuando la vida te lleva a uno de esos rincones sin pedir permiso. Estuve destinado en Seúl, Corea del Sur, hace varios años. Tenía 20 y tantos, era joven, estaba en buen estado físico y cargado de una mezcla de orgullo y curiosidad por estar desplegado en un país tan distinto al mío. La vida en la base tenía su propia rutina, ejercicios al amanecer, clases, turnos y luego un tiempo para salir y explorar la ciudad cuando el permiso lo permitía. Los suboficiales teníamos habitaciones privadas en los barracones, lo que se sentía raro pero cómodo. No compartía cuarto con nadie, así que la privacidad era un lujo. Esa noche en particular recuerdo que había sido larga,
con papeleo y guardias atrasadas, así que cuando por fin pude darme una ducha caliente fue como resetear el día. La habitación que me asignaron tenía un baño pequeño pero práctico, una ducha, un lavabo, un espejo que se empañaba en cuanto salías. Salí de la ducha envuelto en la toalla, con el cabello todavía goteando, y me quedé unos segundos frente al espejo quitándome el vapor de encima con la mano. Fue entonces cuando lo vi. La palabra vete estaba escrita en letras pequeñas, claras, en la niebla del espejo. No era un garabato grande ni infantil, eran letras limpias, como alguien lo hubiera hecho con el dedo con intención. Mi primer pensamiento fue práctico y directo. ¿Quién demonios tuvo acceso a mi cuarto? No tenía compañero de cuarto y las cerraduras del pasillo eran bastante controladas. Mi cerebro intentó cubrirlo con explicaciones mundanas, una broma de algún compañero, alguna confusión, pero la sensación en el estómago fue otra, un pequeño nudo frío, ese escalofrío que te dice, esto no es normal. No había señales de entrada forzada, nada fuera de lugar salvo esa palabra difusa en el espejo. En lugar de quedarme, en lugar de intentar racionalizar hasta la náusea, decidí hacer exactamente lo que decía, irme. Me puse la ropa, tomé mi identificación y salí del recinto. Caminé por las calles de Seúl, fui a comer un poco de Korean BBQ, un gran tazón de arroz, carne, kimchi, cerveza local, y di vueltas por el barrio para despejar la cabeza. La ciudad tenía luces, ruido, gente que reía en restaurantes hasta tarde. La sensación de normalidad me calmó un poco. Tenía esa mezcla de alivio por estar lejos del cuarto y de curiosidad por quién había podido escribirlo y por qué. Unas horas después, cuando el cielo ya estaba más oscuro y yo pensaba en volver, me dirigí a la puerta del complejo. La escena me dejó sin aliento. El barracón entero había sido evacuado y parte del edificio estaba medio consumido por las llamas y el humo. Se veía el desastre. Ventanas rotas, paredes ennegrecidas, gente reunida a lo lejos, policías y personal de emergencias controlando la zona. Me acerqué con paso tembloroso, intentando conectar mentalmente lo que veía con lo que había hecho horas antes. Los informes posteriores apuntaron a un cortocircuito, un cable defectuoso, aislamiento viejo en las paredes que se incendió y propagó el fuego de forma rápida. Técnicos comprobaron que el origen era en una sección de las instalaciones eléctricas internas. Nadie habló de manos invisibles ni de mensajes intimidantes. Todo fue técnico, frío y lógico. Falló el cableado, se encendió el aislamiento y se desató el incendio. Pero para mí las piezas no calzaban con tanta simplicidad. ¿Qué eran las probabilidades de que, en la misma noche en que alguien o algo me escribiera "vete" en el espejo, el lugar donde yo estaba alojado explotara en llamas horas después? Me invadió una mezcla de agradecimiento y de frustración. Agradecimiento porque, si la palabra no hubiera aparecido, probablemente habría estado durmiendo en aquella habitación cuando el fuego comenzó. Frustración porque jamás tuve la oportunidad de agradecer. Quise creer en explicaciones plausibles. Tal vez un bromista me avisó porque notó olor a quemado, o alguien había sentido alguna vibración eléctrica y decidió empujar a la gente a salir. Pero no había señales de aviso humano. Nadie admitió haber escrito la palabra, nadie había dejado nota, nadie se presentó en mi puerta. Con el tiempo, la versión oficial quedó grabada en los reportes. Accidente causado por cableado defectuoso. En la base, reformas y revisiones eléctricas siguieron para mejorar la seguridad. Para los de arriba fue un problema técnico que había que arreglar y aprender a prevenir. Para mí se convirtió en un recuerdo cortado en dos. Una noche en Seúl, una palabra en un espejo y luego fuego. He pensado en todo, en sueños, en instintos animales, en premoniciones. ¿Fue una coincidencia? ¿Fue alguien con información que solo quería que me fuera? ¿Tuvo algo que ver lo que sea que dejó ese mensaje en el espejo? Podría decir que me volví creyente, pero no fue así. Sigo siendo racional en muchas cosas, pero con una nueva línea de respeto hacia lo desconocido. La experiencia te demanda humildad. No explicarlo no significa que no haya sucedido. A veces imagino una versión amable de la historia, alguna presencia, no sé si humana, no humana, lo que sea, me dio ese empujón. Quiero creer que existe algo así. Esta experiencia me dejó con una especie de deuda emocional, la necesidad de agradecer a lo desconocido, de comprender el esquema que me salvó y no permitió que me quedara en el lugar.
En la práctica, lo que cambió fue sencillo. Empecé a tomar más en serio las corazonadas y a no trivializar los detalles raros. No me convertí en un devoto de lo paranormal, pero dejé de desdeñar el murmullo interno que te empuja a levantarte de la cama o a cambiar de plan. Solo me queda la sensación viva de que en alguna noche de Seúl algo quiso que no permaneciera ahí. Cuando tenía como 8 o 9 años, la vida era eso. Trenes de juguete, tardes sin móvil y guerras serias por quién se llevaba la última manzana en el recreo. Vivíamos en un pueblo pequeño del condado de Sussex, de esos que parecen detenidos en el tiempo, con casas quejumbrosas y calles que nunca tuvieron prisa. Y yo era la clase de niña a la que le gustaba explorar, aunque sin ir demasiado lejos. Mi mejor amiga de entonces se llamaba Ellie. Su perro, Baxter, era todo lo contrario a los perros que salían en las películas de miedo, luminoso, leal hasta el punto de la terquedad y ferozmente protector con nosotras. Si alguna cosa nos servía de seguridad, era ese animal. El pueblo tenía un par de zonas que la gente evitaba sin decir por qué. El cobertizo del viejo carpintero, la casa que nadie quería comprar y un bosque pequeño en las afueras. Los mayores decían que no era lugar para niños y cambiaban de tema cuando se les preguntaba. A nosotras nos sonaba a leyenda y por eso nos atraía. Ese día salió el sol, hacía calor de verano que pega en la nuca y decidimos dar un paseo con Baxter hasta perder la noción del tiempo. Caminamos por senderos que conocíamos, la verja oxidada, la zanja donde solíamos esconder piedras pintadas, y en algún momento nos desviamos sin darnos cuenta hacia el área donde la vegetación se volvía rara. No era que faltara vida, era que la vida parecía haberse cansado allí. Los helechos mezclados con hierbas secas no terminaban de crecer. Algunos troncos yacían como si se hubieran rendido. Había un olor metálico, como a lluvia vieja o a cables quemados, y un silencio que no era de esos cómodos, sino de los que te hacen bajar el volumen de tus propios pensamientos. Baxter olfateó algo y tensó la correa. Él y yo nos reímos sin mucho sentido, pensando que quizá había dejado una ardilla por ahí. Pero avanzamos, curiosas, cabezonas, y no nos dimos cuenta de que nos habíamos metido más de la cuenta. Fue de repente. Baxter tiró de la correa con un empujón seco y las riendas se enredaron alrededor de nuestras manos, como si alguien invisible hubiera querido jugar con nosotras. No se trató de un simple tropiezo. La correa se apretó, se anudó a nuestro paso y la sensación fue la de ser sujetadas por algo con intención. Antes de que pudiéramos soltarnos, un tronco, uno que estaba detrás de nosotras, se arqueó y nos abrazó la espalda. No había nadie tocándolo, pero la corteza nos presionó como si fuera un brazo frío que entiende cómo sostener a un ser humano para que no huya. Hubo un pestañeo. El cielo se me vino encima un segundo. Delante apareció una figura. No era un humano, al menos no del todo. Era una sombra con capucha. Lo más cercano sería decir negra, porque no había textura, solo un recorte contra la penumbra del bosque, una cosa que avanzó con una intención animalesca. Baxter no dejó de ladrar, pero entre los ladridos hubo un tono diferente, una nota que yo no supe describir hasta años después. Era como si el sonido de su garganta se hubiera partido en dos, miedo y reconocimiento al mismo tiempo. Luego, como si alguien hubiera cambiado de canal, no estábamos en el bosque. El aire olía a pasto cortado y sudor. Estábamos al borde del campo de rugby del pueblo, donde la hierba siempre huele a goma de pelota y a bocadillos de partidos. El campo quedaba, y queda, a casi una milla de donde habíamos entrado en el bosque. No había rastro del camino por el que habíamos venido, ni de hojas pisadas que marcasen un atajo. Estaba el banco vacío, las porterías y la sensación de que habíamos llegado sin haber caminado. Baxter seguía temblando. Ellie y yo nos miramos, con las manos todavía aprisionadas por una correa que ahora colgaba floja entre nosotras, y no dijimos nada. Esa tarde no hablamos del tema. Volvimos a casa como siempre, con la misma hora para la merienda y la misma tele encendida, pero algo cambió en la manera en que me movía por la casa. A momentos tenía la certeza de que el tronco del árbol me había dejado un olor en la piel, a humedad estancada, y otras veces sentía un hueco en la memoria, como si un minuto completo hubiera sido arrancado y colgado en otro lugar. Los adultos nos preguntaron por el paseo y dijimos que habíamos ido al campo, que Baxter había corrido mucho. No supimos explicar el salto. El silencio que vino después fue de otro tipo.
No hablamos porque no sabíamos cómo empezar sin sonar ridículas, y también porque existía algo de miedo infantil a que si lo contábamos nos obligaran a dejar de ir juntas a esos paseos. Después de un tiempo, le pregunté a Eli por aquella tarde. Ella me miró con la boca torcida y dijo solo: «No lo recuerdas, ¿verdad?». Menos mal, nunca más lo mencionó. Con los años fui notando pequeñas anomalías en mi vida que podían ser inventadas por la imaginación de alguien que lee demasiadas historias, un reloj que adelanta sin explicación en una tarde en la que no me doy cuenta, la sensación de haber estado en un lugar que mi familia jura que nunca visitamos, fotos familiares donde aparece un árbol que nadie recuerda. Empecé a coleccionar esas pequeñas roturas como quien colecciona piedras bonitas. Las anotaba en un cuaderno y las miraba con una mezcla de alivio y terror. No puedo probar que todo viniera de aquel bosque, ni que la figura con capucha fuera la misma en otras ocasiones, pero recuerdo la textura de la corteza en mi espalda, como si fuese un mapa. No busco explicación ahora. La historia no ha necesitado resolver nada para dejar su marca. Me enseñó que hay huecos en lo que pensamos que sabemos y que la geografía de un lugar puede no corresponderse siempre con la geografía de los recuerdos. Yo, por si acaso, nunca más fui a ese bosque sola. Esto pasó hace unos 6 años, cuando tenía 20 y tantos y manejaba un Honda Civic. Iba a encontrarme con unos amigos para acampar una noche de luna llena, una de esas escapadas baratas y perfectas para despejar la cabeza, y me tomé un atajo que en realidad era una carretera de doble carril que atraviesa las montañas Shenandoah y conecta 2 autopistas. Dato curioso, a mitad de camino está Mount Weather. No hace falta para la historia, pero siempre me ronda la cabeza porque la zona tiene montones de teorías conspirativas y le da un aire raro al camino. Ese día estaba lloviendo a ratos y, como era de esperar, la niebla se puso densa. Cuando llueve por allá se vuelve una pared. No podías ver más de un pie frente al capó. Iba despacio, pero en una de las curvas cuesta abajo, donde el asfalto siempre está traicionero, tomé un poco rápido de más por culpa de los neumáticos que estaban bastante justitos. El coche empezó a deslizarse. Intenté corregir y, en lugar de volver a la línea, terminé haciendo prácticamente un giro de 180 grados. El carro se cruzó, la trasera patinó, y en cuestión de segundos me encontré detenido, mirando hacia la dirección contraria, en un parche de grava a un lado de la carretera. No tengo una explicación técnica de cómo quedó tan perfecto. Podría haber acabado al otro lado, rodando por la pendiente, o estrellado contra un auto que viniera de frente. Lo más probable, si me preguntas por probabilidad, pero en vez de eso, el coche quedó quieto, sin golpes serios. Solo algunas ramas y hojas metidas bajo el parachoques, nada más. Ni un rasguño en mi cuerpo ni en el coche, salvo la nostalgia de haberlo sacado sin permiso del destino. Lo raro y lo que me pegó de verdad fue lo que pasó después. Volví por esa misma curva docenas de veces en los años siguientes, sabiendo exactamente dónde había pasado. Buscaba ese parche de grava, ese pequeño salvavidas improvisado donde había aterrizado, y nunca apareció, nunca. La carretera no tenía el espacio lateral que recordaba, no había un hueco donde mi coche hubiera encajado. Revisé al día siguiente en luz, en seco, en mojado, y en cada vuelta que tomé después, nada. La tierra a un lado era pura pendiente o maleza, no un apartadero. En serio, busqué ese hueco como si alguien me hubiera escondido una pieza importante del rompecabezas. La explicación racional que mi mente quiere aceptar es simple: suerte extrema, un golpe de fortuna, la física haciendo lo suyo en el momento justo. Quizá mi coche clavó la rueda en un trozo de arcilla suelta, o un bache actuó como trampolín, o mi percepción de la escena se distorsionó por el pánico y la niebla. Eso suena sensato y duermo mejor abrazando esa hipótesis. Pero hay otra cosa que no se me quita, la sensación persistente de que no estaba destinado a salir de ahí tan bien librado. Me quedo pensando en universos paralelos, sí, suena a cliché, donde la secuencia no encaja y en esa versión yo estoy herido o peor. Me imagino un hilo invisible donde en la mayoría de las hebras el coche se va cuesta abajo y en la mía alguien o algo intervino, o la probabilidad decidió que esa noche me tocaba la excepción. No lo digo con dramatismo, más bien con un escalofrío curioso, la idea de que hubo una bifurcación del destino.
Cuando pienso en mis 13 años, lo primero que me viene a la cabeza es la mezcla de aburrimiento y libertad que tiene esa edad. Tareas domésticas que sientes como una condena, horas sin adultos mirando y la sensación de que cualquier tarde puede estirarse hasta el infinito. Vivía en una casa con paredes que crujían cuando el viento se metía por la chimenea, con una cocina que siempre olía a café frío y galletas quemadas cuando mi madre se despistaba. Era del tipo de chica que podía pasar una tarde entera poniendo orden en su habitación o reorganizando los libros por colores y estar contenta con eso. Ese día, en 2012, empezó igual que 1000 otros. Me levanté tarde, hice la cama con desgana y me puse a limpiar el desastre de mi mesita. Lápices, un par de CDs y una libreta donde anotaba cosas que ya no entendía. El sol entraba por la ventana y pintaba la alfombra con una franja cálida. Hice la colada, recogí platos, barrí, acciones mecánicas que funcionan como un metrónomo para la mente, mientras la cabeza se me iba en cualquier otra cosa. En una de esas tandas de limpieza, decidí que ya que estaba, mejor ordenaba el cajón de los recuerdos. Encontré una carta de cuando tenía 8 años, una pegatina de un concierto escolar y un sobre con entradas del cine. Me reí sola por tonterías y pensé que no pasaría nada especial ese día. Y sin embargo, en algún punto, y no sabría decir si fue antes o después del batido que me hice a las 4 de la tarde se bifurcó. En una versión del día, la versión normal y aburrida, me quedé en casa. Barrí, lavé los platos, revisé mis redes, las que teníamos en 2012, y merendé pan con mermelada. Miré la tele con la radio de fondo y anoté un par de ideas en la libreta. Era una tarde tranquila, con la compañía suficiente del sonido del reloj y de la gata de la vecina que maullaba desde alguna terraza. Esa tarde acabó con la puerta de casa cerrándose y yo metida en pijama, sin nada más que mi propio silencio. En la otra versión, la tarde que era un poco más interesante, mi mejor amiga Abby pasó a verme. Ella siempre llegaba con una bolsa de chucherías, un tema nuevo para cotillear y un peinado inventado. Venía a quedarse horas, a mirar fotos, a hacer listas de cosas que haríamos cuando fuéramos mayores. En esa tarde alternativa, nos tumbamos en el suelo rodeadas de CDs y de libros abiertos, hablamos de chicos tontos, probamos maquillaje de forma desastrosa y planeamos una excursión a la playa que no haríamos hasta un año después. Hubo risas, un episodio en el que derramamos zumo sobre la alfombra y la tensión de que la madre de Abby llamara en cualquier momento. Fue una tarde con electricidad pequeña, nada mágico, pero todo lo suficiente para que quedara en la memoria. Lo raro fue que por alguna razón que nunca supe interpretar, yo estaba en ambas tardes. Me explico. Sentía con nitidez los dos hilos al mismo tiempo, como si mi conciencia tuviera pestañas que se abrieran a ambos lados. Un minuto barría. Al siguiente, estaba riendo con Abby por algo que habíamos leído en internet. Un segundo más tarde, recordaba el ruido del aspirador y la sensación del saco de harina que había movido para limpiar el estante. No era un flip temporal estilo película. No había explosiones ni gritos, sino dos relatos paralelos que mi cabeza reproducía en alternancia, a veces solapándose hasta confundir el borde. En los solapes había contradicciones. En una de las versiones, la taza que dejé sobre la mesa estaba vacía. En la otra, aún tenía té. En una, estaba sola y en la otra, oía la voz de Abby pidiendo galletas. A veces la transición era suave. Me despertaba de un tramo de conversación con la frase de Abby todavía en la boca y me encontraba con la aspiradora en las manos. Otras veces era un tirón extraño, un poco como cuando te despiertan de una siesta y te cuesta entender si lo que soñaste pasó o no. Al día siguiente, el recuerdo se volvió curioso. Yo tenía memoria nítida de las dos tardes. Podía describir lo que habíamos comido en la versión con Abby y también recordar cómo había fregado la sartén en la versión sola. Lo que añadía sal al asunto fue que Abby no recordaba haberse pasado por mi casa esa tarde. Le pregunté de forma inocente, ¿te acuerdas que viniste ayer por la tarde a mi casa? Ella frunció el ceño y dijo que no. Creo que pasé por allí, pero mi madre dice que fui a casa de mi tía. ¿Estás bromeando? Me respondió. No insistí demasiado. Me invadió una vergüenza extraña, como si estuviera acusándola de mentir o como si yo misma hubiera inventado su presencia. Esa discrepancia me dejó un sabor extraño. Si Abby no había estado allí, ¿por qué tengo una sección completa en mi memoria donde ella está? Si ella sí había ido, ¿por qué todo en su historia no lo confirma?
Empecé a revisar fotos, mensajes, cualquier rastro que me permitiera corroborar. Había un par de capturas de pantalla de conversaciones sin fecha clara y una foto borrosa de mi alfombra. No sé por qué la había sacado, donde, si forzabas la vista, parecía que había una sombra en el rincón donde solo cabría la silla. Nada concluyente. A día de hoy, cuando pienso en ese día, me viene la misma mezcla de ternura y escalofrío. No tengo una teoría sólida, ni ciencia que lo respalde. Solo una constatación. Mi memoria y quizá mi propia percepción es capaz de sostener dos versiones de la misma tarde sin que ninguna tenga que anular a la otra. En ocasiones me pregunto si hay gente que vive así más a menudo, con varias líneas de vida que se cruzan sin anunciarse, o si fui simplemente la receptora de un fallo puntual. Lo que sí sé es que me enseñó a desconfiar un poquito más de la linealidad del tiempo y a aceptar con extraña gratitud que lo raro no siempre viene con fanfarrias. A veces solo llega como una amiga inesperada que se sienta en tu sofá y se queda un rato. Otra vez quizá ni siquiera fue a tu casa. Tenía 13 años y Adam era, para mí, una especie de faro. Vecino de unos 30, sonrisa fácil, energía imparable. Era el tipo de persona que te enseñaba a lanzar una tabla en la orilla y no pensar demasiado. El que te prestaba discos, te empujaba a aprender acordes en una guitarra vieja y que hacía tortillas como si fuera un mago. Para mi hermano pequeño y para mí, era el hermano mayor que nunca tuvimos. Nos llevaba a la playa, nos enseñaba trucos para usar el monopatín y nos llenaba la casa de canciones desafinadas que fingía que eran perfectas. A 3 días de mi 14º cumpleaños ocurrió algo que todavía me deja sin aliento cuando lo recuerdo. Era una mañana sin nada en particular. Me preparé para el colegio, ajusté la mochila y salí a la calle con el desayuno aún pegado al estómago. El día parecía normal, la luz tenía ese tono pálido de verano que se cuela entre las persianas y había poco tráfico en la avenida. Y entonces, sin razón, me vino una imagen, no un pensamiento, sino una imagen como si la hubiera captado una cámara. Adam subiendo a su coche, las luces de otro vehículo recortándose, un impacto brutal, su cuerpo quedando inmóvil sobre el asfalto. Fue tan vívido que el estómago me pegó un vuelco y el mundo tardó una fracción de segundo en recolocarse. Sentí ganas de llorar de inmediato, pero me contuve, diciéndome que seguramente era el recuerdo de una película o un sueño raro. Pasé el día en el colegio con la imagen pegada detrás de los ojos, una púa clavada que no sabía cómo sacar. Intenté hacer broma con mis amigos, pero todo sonaba fuera de sitio. Esa tarde volvimos a casa y ya por la noche llegó la llamada. Vi las caras de mis padres, el blanco que toman cuando hay noticias que no se pueden arreglar con palabras. Salieron de la casa, dijeron que volverían pronto, se marcharon en el coche y me dejaron con esa sensación de vacío, como si una pieza del engranaje se hubiera desmontado sin avisar. Al día siguiente, el mundo me dio el golpe más duro. Adam había muerto en un accidente la noche anterior. Según dijeron, fue un choque fuerte y no hubo tiempo para nada. En ese momento no supe reaccionar. Tenía la voz atragantada, la casa parecía una réplica hecha de cartón. Todo lo que había sido cotidiano, las toallas secándose en el tendedero, la guitarra en su estuche, la moto aparcada en la esquina, empezó a tener un aura imposible, como si de pronto perteneciera a una escena que nunca podría tocar de nuevo. Los primeros días fueron una mezcla de incredulidad y culpa. No sé por qué me sentí responsable, no había hecho nada. Aún así, me torturaba la idea de que si yo le hubiera dicho algo, si hubiera insistido, si hubiera tenido el valor de advertirle, quizá, no sé cómo, tal vez anularía la imagen y cambiaría el curso de las cosas. Me despertaba a medianoche con la cabeza llena de ¿qué pasaría si? Y las noches se convirtieron en trampas de insomnio. Me miraba al espejo y apenas reconocía al chico que estaba enfrente, los ojos más cansados, la voz apagada, la sonrisa que no salía. La gente reacciona al duelo como puede. Hubo quienes me decían que no era mi culpa, que nadie podría haber previsto ni evitado eso. Y tenía razón, pero las explicaciones no alcanzaban a cortar el hilo de la culpa. Fueron semanas en las que intenté racionalizarlo, recordar que yo era un niño, que Adam era un adulto con su propia vida, que mis presentimientos no eran instrucciones, pero la sensación era gruesa, pegajosa, la idea de que, de alguna manera, mi intuición había sido una advertencia y yo no la usé. Con el tiempo el dolor se transformó, no desapareció.
Aprendí a llevarlo como quien aprende a llevar una cicatriz. Está ahí y a veces pica, a veces tira. Hubo momentos buenos, recordatorios de Adam cantando en la terraza, enseñándonos a cocinar, tirando la pelota para que mi hermano la atrapara, y esos recuerdos me salvaban de hundirme del todo. 7 años después, el dolor aparece en olas. Hay días en que puedo recordarlo con cariño y un brillo de gratitud, por lo que me enseñó, por su generosidad, y hay días en que la imagen del accidente vuelve y me derriba. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososInbox@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.